Quiero darles a todos y cada uno de ustedes nuevamente la más cordial bienvenida. El día de hoy yo quisiera continuar con una enseñanza más. Digo, esta va a ser la última y luego, no sé si es porque he estado enfermo y lo tengo así como dicen, ¿verdad? En los poros. O tengo la palabra en la punta de la lengua y es lo que he estado viviendo en los últimos meses. Pero también el Señor me lleva a que una de las cosas con las que más batalla el cristiano, además de la tentación, es el sufrimiento. Óigalo bien, una de las cosas con la que más batalla el cristiano mientras vivamos en esta vida como extranjeros y peregrinos es el sufrimiento. Y es el sufrimiento a causa no de una vida de práctica de pecado, no porque Dios nos esté castigando o disciplinando, lo cual puede suceder, ya lo vimos, sino porque además de estar viviendo en un mundo caído, las enfermedades son comunes a todos. O sea, no hay hombre que un día llegue delante de la presencia de Dios y le diga: gracias Dios, gracias Señor, porque nunca me enfermé. Nunca me enfermé. Y quiero dar inicio, además de esta breve introducción, con un verso que hemos estado leyendo, que está en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, en donde Pablo habla de sí mismo diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones, es decir, las revelaciones de Dios, no me exaltase desmedidamente. Óigalo bien. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿para qué? Para que no me enaltezca de sobremanera. J.C. Riley escribió respecto a la enfermedad y la vida del cristiano: yo quiero pedirles a todos aquellos que encuentran difícil reconciliar esa estrecha relación que existe entre la enfermedad y el dolor con el amor de Dios, que observen a su alrededor y vean cómo hay personas que se someten constantemente a una pérdida presente para obtener ganancias futuras. Cómo se someten al dolor presente o en el presente por causa de un gozo futuro, y cómo se someten al sufrimiento en el presente por causa de una salud futura. Y esto sucede no solo en cristianos, sucede también en no cristianos. Continúa escribiendo Riley: la semilla es lanzada al suelo y se pudre, pero nosotros sembramos con la esperanza de una cosecha futura. El padre de una familia es sometido a una terrible cirugía, pero él está de acuerdo con ello, con la esperanza de una salud futura. Y yo les pido a las personas que apliquen este gran principio al gobierno de Dios en el mundo. Yo les pido que crean que Dios permite el dolor, la enfermedad y las dolencias, no porque quiera causar daño al ser humano, óigalo bien, sino porque Dios desea beneficiar al ser humano de manera integral. Desea traer un beneficio a su corazón, desea traer un beneficio a su mente y a su conciencia, pero sobre todo al alma de cada persona por toda la eternidad. Hasta aquí lo que escribió Riley. Y continuando con la causa de enfermedades en la vida de un verdadero cristiano, hoy quiero centrarme en una sola causa, y esta sería la séptima causa, y es que Dios permite las enfermedades en sus hijos, sus hijas, personas que Él ha redimido, que Él ama, verdaderos nacidos de nuevo, para mostrar su soberanía y su poder. Para mostrar su soberanía y su poder. ¿Y qué es eso de la soberanía, Señor?
Vivimos en un país que es libre, soberano e independiente, pero bueno, ¿qué es eso de la soberanía aplicada a la persona de Dios? En la Biblia encontramos numerosos versículos que destacan la soberanía de Dios, es decir, su autoridad y dominio supremo sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado. Y ya que la soberanía de Dios es una verdad que encontramos a lo largo de toda la Biblia, quiero leerles solamente algunos de estos versículos que enfatizan cómo Dios tiene control sobre el universo, sobre la vida de las personas, sobre los acontecimientos, incluyendo las enfermedades y el dolor o sufrimiento que éstas nos producen. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, leemos: tuya es, oh Señor, la grandeza. Otras versiones de la Biblia lo traducen la magnificencia, pero escogí una versión de la Biblia que lo traduce en un lenguaje más sencillo, sin faltar a la verdad. Dice: tuya, oh Señor, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria, y óigalo bien, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. Óigalo bien, ese es Dios. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, Señor. Tú lo dominas, tú lo gobiernas, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Por eso a mí me encanta cuando Dios nos permite alabarle y adorarle como lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque realmente Él no necesita ser alabado y adorado como Rey majestuoso o como Rey soberano que es. Él no necesita ser alabado por nosotros. Él tiene la gloria, Él tiene en el cielo, ¿quién le alabe? Es más, dice: y tú te exaltas como soberano sobre todo. Él se exalta a sí mismo como soberano sobre todo y amados y amadas, la misma creación exalta. Una flor preciosa en la cual tú te maravillas, le exalta. Un arco iris el cual te deja maravillado, lo exalta. Ese riachuelo que corre en medio de una montaña lo exalta. Esa montaña que se refleja sobre el lago lo exalta. La belleza de un niño lo exalta. El corazón santo lo exalta. Amados y amadas, tenemos que recordar esto siempre. Oh Señor, tuyo es el dominio y tú te exaltas como soberano sobre todo. En el Salmo capítulo 135, verso 6 se nos dice: todo, óigalo bien, todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Todo cuanto el Señor quiere lo hace. Y Daniel escribió: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y óigalo bien, nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 24, los discípulos, después de ser amenazados, oran a Dios reconociendo que Él es el creador y soberano de todas las cosas. Y Pablo escribió a Timoteo, hablando de Dios, de Jesús, de su manifestación, de la manifestación de su gloria, dice: la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, óigalo bien, el Rey de reyes y Señor de señores. Oiga como Pablo reconoce a Jesús, que es Dios, como el Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15. Yo no sé si ustedes han escuchado, yo sí, a personas decir: ay, es que mi Diosito es bello. Ay, es que mi Diosito es bien bueno. Yo quiero decirles que esta es una clara señal de que estas personas tienen muy poco conocimiento de la grandeza
de Dios, como nuestro soberano, como el Rey de reyes y Señor de señores. Amados y amadas, Dios no es mi Diosito, es el Altísimo, y como Dios Altísimo debe de ser respetado, debe de ser exaltado, debe de ser glorificado de manera continua y por encima o sobre de las más importantes de todas las criaturas, llámese reyes, llámese príncipes, llámese presidentes, llámense primer ministro, generales de división, lo que sea. Llámense alcaldes y diputados, porque en algunos lugares los alcaldes y los diputados se creen la gran autoridad, pero aún sobre de ellos. Por ahí dijo un expresidente que no tenía temor de Dios. Ojalá hubiera estado en esta prédica de hoy. Amados y amadas, cuidado con el concepto de Dios que tenemos, en especial en el concepto de su soberanía, de Dios como Rey soberano. Un Dios que hace todo lo que quiere en la tierra, en los cielos, en los mares y en todos los abismos. Un Dios que nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Porque Él es el creador y soberano de todas las cosas. Además, Él es, óigalo bien, absolutamente independiente. Y Él no está sujeto a nadie. Y no solo no está sujeto a nadie, por favor entiendan, Él no es influido por nadie, aunque muchos crean que sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y si no lo has escuchado, te voy a hablar acerca de ello brevemente, porque no es el propósito de esta enseñanza, de la doctrina de la confesión positiva. Es un grupo de personas que dicen ser cristianas, que creen que las palabras tienen poder. Y eso lo toman de la metafísica. Ellos dicen, tú a través de confesar lo que tú quieres, tú puedes crearlo. O sea, tú puedes crear una realidad a tu alrededor donde no existe nada, solo con decirlo, solo con confesarlo. Tú puedes obtener lo que quieras con solo decirlo, con solo confesarlo, porque tus palabras tienen poder. Por ahí un muy reconocido predicador de la prosperidad dijo en alguna ocasión que no se debía de decir hágase tu voluntad cuando se orara a Dios. Hágase tu voluntad, no. Y mucho menos pedir en el nombre de Jesucristo, que las cosas fuesen hechas en el nombre de Jesucristo, por los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque hay poder en nosotros. ¿Cuál poder? ¿Poder para pecar? Pues sí. Es lo único que hay poder. Poder para hacer el mal, sí. Poder para destruir un matrimonio, sí. Poder para destruir una familia, sí. Poder para destruir a tu prójimo, sí. Poder para destruir la naturaleza, sí. Poder para generar guerras y crear muertes, sí. Poder para el mal, es el único poder que hay en esta naturaleza caída. Amados y amadas, mucha gente cree que Dios es su mesero, que pueden decirle por favor, y ni por favor, venga, quiero esto, y que Dios se lo debe de cumplir, y ya, no te necesito, vete, mi vida es mía. Yo la gobierno como quiero, yo hago lo que quiero, pero cuando te necesite te vuelvo a llamar, como si fuera el mago de la lámpara de Aladino. ¿Por qué? Porque la verdad tienen un pésimo concepto de Dios, especialmente de Dios como soberano, nuestro altísimo, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso. Y síguele añadiendo atributos. Amados, Él es absolutamente independiente, por lo que no está sujeto a nadie ni es influido por nadie, aunque muchos crean que sí lo pueden hacer. Dios es Señor del cielo y de la tierra, óigalo bien, Señor del cielo y de la tierra, y esa soberanía se debe precisamente a que Él es Señor de su creación. Y claro está, Él ejerce autoridad como soberano, como el Rey de reyes y Señor de señores. Y algunos escritores han dicho que esta autoridad se ejerce de tres maneras. Uno, mediante su control y autoridad como rey. Mediante su control y autoridad como rey. Dos, a través del dominio supremo sobre todo lo que existe. Y óigalo bien, incluyendo nuestras vidas. Por eso lo agrego yo, incluyendo nuestra vida. Porque cuando decimos sobre todo lo que existe, nos imaginamos todas las cosas creadas. Nos imaginamos la suegra, nos imaginamos la cuñada, nos imaginamos el cuñado, nos imaginamos la esposa, el esposo. No lo sé,
compañero de trabajo problemático, el jefe, ¿no? Señor, si tú tienes control sobre ellos, ¿por qué no haces algo, Señor? No. Y sobre nuestras vidas. No olvidemos que Él primeramente tiene el poder y quiere tener el dominio supremo sobre nuestras vidas. Óigalo bien, Dios no va a salvar una vida que Él no vaya a controlar. No sé si me explico. Dios no va a salvar, entienda esto, a una persona si esta persona primeramente no se rinde a Él en arrepentimiento. O sea, Dios no puede ser salvador de aquellos que no le reciban como su Señor, por esta razón. Pero Dios no solamente ejerce su autoridad mediante el control y autoridad como rey, mediante el dominio supremo sobre todo lo que existe, incluyendo nuestras vidas, quieras o no, vivas en rebeldía o en obediencia, pero también a través de su autoridad absoluta y su presencia con su pueblo y toda su creación. Mucha gente dice, ay pastor, es que yo siento que le oro a Dios y Dios no me escucha. Es como que si yo estuviera hablando solo. Bueno, tristemente, la verdad es que no está solo, porque Dios es omnipresente y está en todo lugar. Pero has vivido como si no lo estuviera. El problema de la gente es que quiere vivir como si Dios no está ahí. Quieren vivir como el hijo pródigo que se fue lejos de su padre. ¿Para qué? Para pecar a gusto. Así quieren vivir. Pero luego cuando tienen una necesidad, quisieran que ese Dios al cual han sacado de sus vidas, del cual se han alejado para pecar a gusto, ahora esté ahí. Esté ahí a su disposición en un chasquear de dedos o en un chasquido de dedos. Amados y amadas, ese Dios que quieres que esté ahí en el momento de necesidad es el mismo Dios que ha estado ahí cuando tú no lo has buscado. Al contrario, cuando tú te has ido detrás de tu vida de pecado, cualquiera que ésta sea, y Él te ha visto. Óyalo bien, y Él te ha visto. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. ¿Cuánto más si tú eres cristiano? Cuidado. Cuidado, el apóstol Pablo habló de aquellos falsos profetas que harían de la gracia un libertinaje. Esa es una falsa gracia. Como diría Dietrich Bonhoeffer, esa es una gracia barata y es la que se está vendiendo hoy. Estamos bajo la dispensación de la gracia. Tú solo acepta a Cristo y vive como quieras vivir. No hay problema. Oye, ¿y qué tal si todavía sigo cometiendo estos pecados? No te preocupes, tú no eres salvo por obras, eres salvo por fe. Y tú ya ejerciste fe en Jesús, que Él murió por ti en tu lugar en la cruz del Calvario. Sí, ok, no te preocupes. Entonces Jesús no solo murió por ti, sino que resucitó para venir a ser una sombrilla para ti. ¿Cómo así, pastor? Ya Dios no te ve a ti, no ve tu corazón perverso, no ve tu corazón de pecado o lleno de pecado. Él ve a Cristo y entonces eres santificado posicionalmente. Qué bonito. Es como que un empleado, ¿verdad? No vaya a trabajar y le diga a su jefe, pero ahí dejé una foto mía. ¿Cómo? Sí, ahí dejé una foto mía. Yo posicionalmente estoy ahí. O sea, usted no me ve a mí, pero ve a mi foto. No me ve a mí sentado ahí. No, pues no lo veo sentado y necesito que esté sentado. Ah, pero vea mi foto. Está viendo mi foto, ¿verdad? Sí, salí guapo, ¿verdad? Pues no tan mal. Pero lo necesito a usted aquí. No se preocupe. No necesito estar ahí. Yo estoy ahí. ¿Cómo que está ahí? Sí, posicionalmente yo estoy sentado ahí. No, hermano. Pero a mucha gente le gusta esa doctrina. ¿Por qué? Porque es una licencia para pecar. Porque a través de estas cosas se está convirtiendo la gracia en libertinaje. Y ese Dios de gracia y de amor, además de ser santo, 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 como cantábamos, Él está ahí, óigalo bien. Él está ahí en presencia de su pueblo. Él está ahí junto a su pueblo. Y porque está en todo lugar, también está con las personas no convertidas. Y está viendo lo que haces. Está oyendo lo que dices. Claro. Y amados y amadas, este Dios que es soberano, que es absolutamente independiente, por lo que no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie, este Dios que controla
como rey y autoridad que es, a través de su dominio supremo sobre todo lo que existe, pero también que está con su pueblo, ejerciendo esa autoridad en medio de su pueblo y en toda la creación, a veces no es entendido. A veces no es entendido, créanmelo. En otras palabras, a veces no podemos entender en determinadas circunstancias esa soberanía de Dios. O sea, es muy fácil entenderla aquí sentados. Es muy fácil entenderla en un salón de clases donde se está impartiendo teología, no lo sé, o en un seminario bíblico, como le quieras llamar. Ahí sentados con un cuaderno y un lápiz, a ver, la soberanía de Dios. Ya. Busque cuántos versículos hay de la soberanía de Dios, más de 60 y pico, 66 quizás. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? Tanto, ya. Pero cuando estás enfermo, en una cama, ¿qué pasa? Mira, entender esa soberanía de Dios no es fácil. Por eso es que comenzamos diciendo, J.C. Wright le escribió, yo quiero pedirles a todos aquellos que encuentran difícil reconciliar la estrecha relación que existe entre la enfermedad y el dolor con el amor de Dios, por favor entiendan que todo esto es parte de un plan perfecto de Dios para nuestro bien, aunque a veces no entendamos su voluntad. Y yo quiero decirles que este es el caso de Carlos Spurgeon. Tú dirás, ¿quién es Carlos Spurgeon? Él fue un predicador en Inglaterra en los años 1800. Por cierto, se le conocía como el príncipe de los predicadores, óyelo bien. Un hombre grandemente utilizado por Dios. En su iglesia tenía 4,000 a 5,000 miembros. Un hombre que escribió muchísimos libros que hasta el día de hoy nos siguen bendiciendo. Un hombre que tenía un orfanato, un hombre que ayudó a muchos pastores a formarlos. Sin embargo, óyelo bien, en su autobiografía Carlos Spurgeon, él escribe que en algún momento de su vida, estando abatido por el sufrimiento a causa de sus enfermedades, aún su confianza en la soberanía de Dios y el amor paternal de Dios no impidió que Spurgeon preguntara algunas veces, ¿por qué? Ahora, ¿por qué lo quiero citar? Porque uno cree que estos grandes siervos de Dios han caminado 1 metro sobre la tierra, es decir, han caminado por esta tierra como extranjeros y peregrinos, como quien está en el cielo con nubes y con ángeles tocando ahí el salterio o el arpa. No, o sea, ellos también, al igual que tú, aunque tú y yo no tengamos el renombre de ellos y no seamos tan conocidos como ellos y no hayamos sido usados por Dios, al igual que ellos, pero si somos hijos de Dios, puede que llegue un momento cuando estemos en ese sufrimiento por causa de una enfermedad, como es el caso del cual estamos hablando, en que nos lleguemos a preguntar ¿por qué? Oye, la confianza en la soberanía de Dios y el amor paternal no impidió, oígalo bien, que Spurgeon preguntara algunas veces ¿por qué? Más especialmente, se nos dice en su autobiografía, cuando quedaba incapacitado en tiempos que él consideraba cruciales para su trabajo. De hecho, en 1876, él publicó un folleto como parte de una serie, La Espada y la Cuchara, en donde él pone como título de este artículo o folleto, incapacitado. ¿Por qué? ¿Cómo ven? Ahí está. Sin embargo, amados y amadas, Dios puede permitir una enfermedad para demostrar que Él está en control en medio de la dificultad. Óigalo bien, y yo quiero que esto nos los grabemos, para que cuando estemos en ese momento podamos traer a nuestra mente estas verdades y nos sirvan de consuelo. Dios puede permitir una enfermedad para demostrar que Él está en control, que Él es soberano, incluso en medio de la dificultad. O sea, yo he tenido que hablar con personas que están sufriendo una pérdida de salud, de trabajo, o la pérdida de un ser querido por muerte. Yo le digo, mire, la verdad es que, ¿qué puedo decirle? ¿Qué puedo decirle? Más que estoy con usted, estoy orando por usted, pero también que nunca olvide que Dios
ese Dios de amor no dejó de ser Dios de amor aún en medio del sufrimiento suyo por causa de la enfermedad de su ser querido. No dejó de ser un Dios de amor, no dejó de ser un Dios de misericordia y no dejó de ser un Dios soberano, para nada. La pregunta no es, ¿por qué lo permitiste, Señor? Porque la respuesta es fácil, yo soy soberano, sino ¿para qué lo permitiste? Y eso hace la gran diferencia. Amados y amadas, un ejemplo claro en la Biblia de que Dios puede permitir una enfermedad para demostrar que Él está en control, es el caso de la vida de Job. Allá en el libro de Job, capítulo 2, quiero leer algunos versos. Dice: un día los miembros de la corte celestial, y lo leo en otra versión que no es la Reina Valera, pero repito o insisto, es apegada a la verdad, para que se entienda mejor. Dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, es decir, delante de Dios. Y el acusador Satanás vino con ellos. Y después de una plática entre Dios y Satanás, Satanás respondió al Señor, piel por piel, hablando de Job, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Oye lo que le está diciendo el diablo a Dios con respecto a Job. ¿Qué dice Dios de Job? ¿No has visto a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás le dice: estás engañado con tu Job. Piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida, aún el ser como es, para agradarte a ti. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten seguro o ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Oye bien lo que le está diciendo el diablo a Dios. Haz esto con Job, ¿y sabes cuál va a ser el resultado? Ten por seguro que te maldeciré en tu propia cara. Y le dijo Dios: muy bien, mira su soberanía, muy bien, haz con él lo que quieras, pero no le quites su vida. Ahí está su soberanía, control absoluto de todo, aún en la dificultad. Dios está al control. O sea, esto Job no lo sabía. Él no sabía lo que estaba pasando en el cielo, pero aquí vemos lo que estaba pasando en el cielo. Un Dios soberano estaba actuando para demostrarnos que Él puede permitir una enfermedad para que veamos y nunca dudemos que Él siempre va a estar en control, en control. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Te ordeno, no lo voy a permitir por ningún punto, esto no es negociable, no le quites la vida. Lo mismo sucedió en el caso del apóstol Pablo. Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios que la aflicción vino, como ya leímos, de o por un mensajero de Satanás. Y así como Dios permitió que Satanás atormentara a Job, Dios permitió que Satanás atormentara a Pablo para cumplir su soberano propósito. Sabemos que el aguijón le fue dado por Dios, pero también era un mensajero de Satanás. Satanás probablemente, o seguramente, no probablemente, tuvo el permiso de Dios para afligir a Pablo. Claro, no vemos esta conversación en el cielo, en la Biblia, ¿verdad?, entre Dios y Satanás con respecto a Pablo, como la vimos con Dios y Satanás con respecto a Job, pero es seguro que sucedió lo mismo. Y seguramente Satanás tuvo el permiso para afligir a Pablo a través de este aguijón, lo que fuera que sea. Ya vimos que algunos opinan que es una enfermedad, que puede ser epilepsia, pudo haber sido malaria y otras más, ¿no?, que están asociadas a un dolor de cabeza severo. Y fue porque Dios le dio permiso. ¿Sí queda claro? Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿esta soberanía de Dios se manifiesta hoy en día en nuestros tiempos? Claro que se manifiesta. Amados y amadas, Dios sigue siendo soberano. Nosotros seguimos viviendo en un mundo caído. Nosotros, seguimos viviendo, en un cuerpo o con un cuerpo que se va deteriorando, que se enferma, que le duele, que se muere. Sí. Pero además de eso, vemos cómo esta soberanía de Dios aún se manifiesta en nuestros tiempos, en la vida de todo verdadero cristiano, porque Dios le sigue permitiendo a Satanás tener cierta libertad
Oiga bien, Dios le sigue permitiendo a Satanás tener cierta libertad para producir sufrimiento. Y no solo producir sufrimiento, sino tentar a sus hijos y a sus hijas, con el fin de que ellos sean conformados más y más conforme a la imagen de Jesucristo. Lo repito, Dios permite a Satanás tener cierta libertad para producir sufrimiento y tentar a sus hijos e hijas con el fin de que ellos sean conformados más y más conforme a la imagen de Jesucristo. Y es que créanme, amados y amadas, aunque la enfermedad produce sufrimiento, la prueba produce sufrimiento, no solo por enfermedad, sino por cualquier otra situación. Es más, la tentación produce sufrimiento. Yendo más allá, yo puedo decirles que una de las evidencias de un verdadero nacido de nuevo es que esta persona, cuando es tentado por Satanás, no va a ceder fácilmente ante la tentación, por muy placentero que Satanás le presente el pecado o ese acto pecaminoso. ¿Por qué? Porque esta persona que conoce qué es pecado, a quién ofende con su pecado, o sea, cómo Dios se siente a causa del pecado de su creación y cuánto más de sus hijos amados que ha redimido a través de la sangre preciosa de Cristo. Esta persona no quiere volver atrás, hay una lucha. El diablo le dice hazlo, hazlo, y claro, el Espíritu Santo viene y viene en su auxilio y le dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y hay una lucha, y esta lucha genera crisis, y esta crisis genera ¿qué? Genera aflicción. ¿Y esto dónde lo vemos en la Biblia? Dirán ustedes, lo vemos allá en Gálatas, lo vemos en Gálatas capítulo 5, que es verdaderamente donde se ve la lucha del cristiano. Muchos dicen que la lucha del cristiano se ve ahí en Romanos 7. A mí me gusta ver más la lucha del cristiano con el pecado en Gálatas 5. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde podemos ver cómo las obras de la carne y las obras del Espíritu, o sea, se contradicen mutuamente. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queramos. Digo pues, Gálatas 5:16 en adelante, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra ¿qué? Es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra ¿qué? La carne. O sea, tú no puedes andar en la carne y ser espiritual, olvídate. Es que soy un cristiano carnal. No. Lee Gálatas 5:16 en adelante. No existen los cristianos carnales según la Biblia. No según yo, según la Biblia. Aquí dice el apóstol Pablo inspirado, el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Quién es el carnal? El que es gobernado por los deseos de la carne, punto. Ese es el carnal. Y más por los deseos pecaminosos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisierais, punto. ¿Cuál licencia para pecar? ¿Cuál gracia barata? No existe. Amados y amadas, Dios sigue permitiendo que los cristianos sean afligidos por Satanás a través de situaciones como la tentación, la prueba, y parte de esa prueba puede ser la enfermedad. ¿Para qué? Para llevarnos a ser más y más conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. Y es que, aunque en los casos de Job y Pablo, al igual que en la vida de todo cristiano, Dios en su soberanía permite las enfermedades, es muy importante, y esto también quiero que lo llevemos en nuestra mente para traerlo a ella en momentos de tribulación, de prueba, de enfermedad. Es algo que debemos tener siempre en mente, que su control soberano, óyelo bien, ¿Él es el soberano Dios? Sí, Él es, ya lo vimos. Pero su control soberano no es ejercido de forma fría, como un dictador. No sé si me explico. O como un emperador romano que ante sus ojos tenía una escena terrible de un gladiador vencedor, un gladiador en el suelo vencido, el gladiador vencedor con su espada en la mano, dispuesta a dar el golpe de gracia para muerte al vencido, esperando que el emperador hiciera una señal. Y el emperador levantaba la mano y levantaba su dedo, y si el dedo permanecía así,
el gladiador vencido vivía. Pero si el emperador lleno de frialdad, lleno de falta de amor, le hacía así, el gladiador vencido moría. Amados y amadas, ese no es nuestro Dios. Si siendo aún sus enemigos, Él nos reconcilió por medio de lo que Jesús hizo al dejar el cielo, la gloria, morir, ser ahí sepultado y resucitar por nosotros, cuanto más siendo sus hijos, Él no va a ejercer su soberanía con amor. Oigan, pensémoslo y veremos cómo eso transforma inmediatamente no solo el concepto del Dios soberano, sino el concepto de soberanía, dolor, enfermedad y amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese control soberano no es ejercido de forma fría. Tampoco es ejercido de manera caprichosa. Yo quiero que lo entienda. O sea, Dios no ejerce esa soberanía de manera caprichosa ni arbitraria, y mucho menos en forma mecánica, gobernado por su ira. Óigalo bien. Sí es cierto, ¿está Dios airado con el impío todos los días? Sí es cierto. Ahí lo vemos en la Biblia, en los Salmos. Dice que ya tiene preparadas saetas ardientes y que si el impío no se arrepiente, Dios va a descargar todo ese arsenal en contra de él. Imagínate. Piénsalo, persona que no te has convertido a Dios. Todas esas armas que ha preparado, esas saetas, esas lanzas. Si no te arrepientes. Sí es cierto, Dios está airado, es el doble carácter de Dios. Mira pues, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, la bondad y la severidad de Dios. Ese es el doble carácter de Dios. Él es soberano, bondadoso, pero también soberano y severo. Sin embargo, cuando Él ejerce su soberanía, especialmente sobre sus hijos, ni lo hace de forma fría, ni lo hace de forma caprichosa o arbitraria, ni lo hace en forma mecánica y mucho menos gobernado por su ira, sino que es, por así decirlo, como una supervisión amorosa, y misericordiosa de este Rey de la creación, pero también de nuestro Salvador y Padre. Y esto no solo nos va a dar paz, no solo nos va a dar gozo y fuerza durante el momento en que estemos siendo atribulados por una enfermedad, aún sabiendo que un Dios soberano lo permitió, sino que sobre todas las cosas, óigalo bien, nos va a impedir ver a Dios como un rey lejano, a quien no le importo. O sea, me creó, pero Él está en su gloria y yo aquí en la tierra. Él está en su trono y yo aquí sufriendo en este valle de lágrimas. No. Esto nos impedirá ver a Dios como el rey lejano que gobierna sobre todo y todos, pero también un rey lejano, indiferente a las circunstancias, en especial al dolor de aquellos que Él gobierna. Y es que, amados y amados, adentrándonos un poco más en el tema, digo esto porque seamos sinceros. El tema de la enfermedad en la vida de una persona, un ser querido, o en tu vida, si eres hijo o hija de Dios o no, es difícil de entender, es difícil de armonizar. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos sufriendo con una enfermedad, normalmente, ¿qué hacemos? Nos centramos únicamente en nosotros mismos, ¿sí o no? Nos centramos únicamente en nosotros mismos, como si solo nosotros estuviéramos padeciendo esto, como si nadie en el mundo estuviera padeciendo otra cosa similar que le genera sufrimiento, o como si fuéramos los que más sufrimos en el mundo. Pobrecito de mí, mejor me hubiera muerto al nacer para no venir a este mundo para sufrir, como si tú fueras el único que está sufriendo o la única que está sufriendo. Jesús mismo sufrió. Claro que sufrió hambre, sufrió sed, sufrió agotamiento. ¿Qué más? Sufrió angustia. Mi alma está angustiada hasta la muerte. De tal manera estaba angustiado que su sudor era como grandes gotas de sangre.
Y esto médicamente solo se ve en personas que están sometidas a una gran ansiedad por una situación de estrés grandísima. Pero ese es el problema, creemos que solamente nosotros somos los únicos que estamos padeciendo eso. Nos centramos en nosotros mismos, pero también nos centramos en nuestro propio sufrimiento. Por eso podemos tener al lado una persona que está sufriendo y somos incapaces y tenemos un poco más de fuerzas que esa persona de pasar una pastilla y un vaso de agua, porque claro. Y es que pasa tristemente que en medio de una prueba, sea cualquier enfermedad, humanamente es difícil centrarse en lo que el buen Dios puede traer como resultado. ¿Sí me entienden? Qué fácil es centrarse en uno mismo, qué fácil es centrarse en nuestro propio sufrimiento y no en lo que ese buen, amoroso y fiel Dios puede traer como resultado para nuestro bien. Sin embargo, quiero decirles que Pablo lo entendió. Pablo lo entendió muy bien cuando, inspirado por Dios, escribió en Romanos 8:28 un texto que nos gusta mucho, ¿verdad? Y lo citamos mucho en momentos de aflicción, pero que no lo aplicamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ojo, no a todo el mundo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ay, pero yo amo a Dios, pastor. ¿Guarda sus mandamientos? Bueno, la verdad es que usted sabe, la carne es débil, el diablo. Jesús dijo, el que me ama, ¿qué dijo? Le vamos a poner un termómetro y ese termómetro va a ser un medidor del amor, ¿verdad? Y ahí le vamos a poner un termómetro que mide el amor a Dios y ahí va a salir, no, dice. El que me ama, ¿qué dice? Mis mandamientos guardará, punto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Las cosas agradables les ayudan a bien? No, todas las cosas. ¿Las cosas desagradables les ayudan a bien? Sí, todas las cosas. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero decirles que esto lo escribió inspirado, no solo porque él así lo creía, sino para que nunca olvidásemos, y eso es necesario que entendamos y recordemos también, para que nunca olvidásemos que Dios puede sacar algo bueno de cualquier situación. Dios siempre puede sacar algo bueno de cualquier situación. ¿Por qué razón? Porque este es el único objetivo que Dios tiene. Porque además de ser bueno y nunca dejará de ser bueno, Él es soberano y ni Satanás, ni un virus, ni una bacteria van a hacer lo que Dios no les permita hacer en nuestro cuerpo, pero también porque Dios conoce el resultado final. ¿Cuál es la clave? La clave es poner la mirada o nuestra confianza en Dios, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. No nos centremos en nosotros mismos, no nos centremos en nuestro propio sufrimiento. No preguntemos a Dios por qué. No creamos que el diablo tiene la ventaja, que el diablo tiene el control. No, para nada. Dios sigue teniendo el control y Él puede sacar algo bueno de cualquier situación. Y todo lo que Él permite a los que le aman, ¿es para qué? Es para bien. Dice que le ayudan a bien. Yo quiero decirles que cuando nosotros hacemos esto, ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en Dios, en lugar de centrarnos únicamente en nosotros mismos y en nuestro propio sufrimiento, vamos a descansar, vamos a tener paz. Nuestra mente descansará tranquila en la almohada de la soberanía de Dios. Óigalo bien. Nuestra mente descansará tranquila en la almohada de la soberanía de Dios. Yo quiero decirles que Job, en su mucho o poco conocimiento de Dios y sus atributos, sí conocía lo suficiente de la soberanía de Dios para entender esto que estamos diciendo. Y lo sabemos porque él mismo escribió al respecto en Job 9:12, si él arrebatara algo, ¿quién le estorbará?
¿quién podrá decirle qué haces? Job sabía que Dios era soberano. Él dice en Job 9:12, si él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decirle qué haces? Job sabía que Dios era soberano y sigue siendo soberano. Pero él sabía que en su soberanía Dios permitía las cosas con un propósito y este era para nuestro bien. Por eso es que ahora entendemos por qué este hombre pudo decir, Jehová Dios, Jehová quitó. En todo sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. No creas que este hombre era un hombre que tenía trastornos de conducta y él, o sea, era un hombre que no era afectado por las circunstancias a su alrededor. No creas que este hombre tenía un problema de personalidad que no era afectado por la situación que viven, por el sufrimiento de lo que sucede a su alrededor. En otras palabras, no creas que Job no tenía empatía por los demás. Podemos ver cómo él amaba a sus hijos, que ofrecía sacrificio cada vez que él se enteraba que sus hijos se reunían a hacer estas fiestas, por si hubieran pecado contra Dios. O sea, Job dijo esto. Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea el nombre de Jehová bendito, porque él sabía que Dios no solo era soberano, sino también justo y misericordioso. Y así como en su soberanía, óigalo bien, así como en su soberanía Dios le había dado todo lo que Job tenía, porque era un hombre muy rico, todo lo que Job tenía, no solo de bienes materiales, sino de familia. ¿Para qué? Para su bienestar y felicidad. Él sabía que lo que Dios le había quitado era en su soberanía. ¿Para qué? Para su bienestar. Es que es fácil atribuirle a Dios lo bueno que nos pasa y al diablo lo malo que nos pasa. Yo creo que a partir de esto, y espero que así sea, tengamos un diferente concepto. La afirmación de Job de que el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado, como se traduce en algunas versiones, debe de ser para todos los cristianos un gran consuelo y una esperanza al ver el sufrimiento y en nuestro caso el tema que nos compete de la enfermedad desde el punto de vista de Job, desde el mismo punto de vista de Job, de que fue el Señor quien se lo había dado y que fue el Señor quien se lo había quitado porque Él es soberano. Job pudo haber señalado a hombres perversos o malvados que mataron a sus siervos. Job 1:13 al 15 y 17. Job pudo haber culpado a los desastres naturales que mataron a sus ovejas y a sus hijos. Pero echarle la culpa de todo esto a la maldad del ser humano y a los fenómenos naturales, óigalo bien, no alivia el dolor. Así como el tiempo no cura el dolor, echarle la culpa a otros no alivia el dolor. Job decidió mirar más alto. Job decidió mirar más alto. A la fuente última de todas las cosas. A la fuente última de toda buena dádiva, de todo regalo, de todo don perfecto. Job eligió mirar al Señor soberano del universo, amoroso, bondadoso, fiel y misericordioso, y poner toda su confianza en la soberanía de este Dios y en este Dios soberano. De modo que este hombre pudo decir, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué cosas? Imaginémonos tú y yo enfermos, se nos dijo, ok, esta enfermedad es para muerte y vas a glorificar a Dios con tu muerte y poder decir en paz. Fruto de todo esto que el Señor quiere que conozcamos, pero también grabemos en nuestra mente y traigamos a nuestra mente durante los momentos de sufrimiento o por cualquier causa, especialmente por enfermedad. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es como si Job dijese,
no dependo más que de Dios. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros ojos para meditar en esto. Es como si Job dijese, no dependo más que de Dios. Confío solo en Él. No dependo más que de Dios. Confío solo en Él. Y aunque Él destruya mi vida con esta aflicción, esperaré que cuando me haya probado, saldré como el oro. No dependo más que de Dios, confío solo en Él. Y aunque Él destruya mi vida con esta aflicción, esperaré que cuando me haya probado, saldré como el oro. Y puesto que Dios es soberano, no hay tales cosas como accidentes. Óigalo bien. Puesto que Dios es soberano, no hay tales cosas como accidentes, o no debemos de ver lo que nos sucede como accidentes, y mucho menos como mala suerte. ¿Por qué? Porque como escribió alguien, el destino es ciego, pero la providencia divina tiene ojos. Así que digamos como Ann Hudson, la esposa de Adoniram Hudson, uno de los primeros misioneros americanos, quienes después de un corto periodo en la India, en 1812, llegaron a Birmania a realizar su ministerio como misioneros, y que vivió una vida caracterizada por diferentes padecimientos o enfermedades. Soy una criatura de Dios. Óigalo bien. Soy una criatura de Dios y Él tiene derecho de hacer conmigo lo que le parezca mejor ante sus ojos. Soy una criatura de Dios y Él tiene derecho de hacer conmigo lo que le parezca mejor ante sus ojos. Ya que pertenecemos a Dios, Él tiene todo el derecho de hacer con nosotros como Él quiere. Debemos tener una actitud de humildad y entregarnos a Dios y confiar en Él. ¿Sí queda claro? Cuando reconocemos que somos sus criaturas y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, entendemos que es nuestra responsabilidad entregarle todo lo que tenemos y lo que somos a Él. Óigalo bien, es nuestra responsabilidad entregarle todo lo que tenemos y lo que somos a Él. Y nuestro cuidado y lo que suceda en nuestras vidas, sea agradable o desagradable a nuestra carne, es responsabilidad de Dios. Y nuestro cuidado y lo que suceda en nuestras vidas, sea agradable o desagradable a nuestra carne, es responsabilidad de Dios. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque aún en medio de la adversidad, tú tienes el control porque eres soberano, y tú no solo tienes el control, todo lo permites para nuestro bien, porque estamos seguros, conociéndote a ti, conociendo tu carácter por medio de tus atributos, que de cualquier cosa, aunque nosotros no veamos qué bueno puedes sacar tú de ella, lo vas a sacar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque el dominio, autoridad y control soberano que tienes como Dios no lo ejerces, no lo llevas a cabo de forma fría, de manera caprichosa o arbitraria, y mucho menos en forma mecánica o gobernado por tu ira, sino que es la supervisión amorosa y misericordiosa de nuestro Rey, Salvador y Padre Celestial. Padre, te damos gracias por ello y porque nos lo has hecho entender hoy, para traer a nuestras vidas gozo y paz, y para que te glorifiquemos aún en medio del sufrimiento, en todo momento, en todo lugar y circunstancias, pero especialmente durante las enfermedades. Gracias, Señor. Amén.